¿Y si una guerra entre clubes de motociclistas pudiera consumir toda una región? Imagina un conflicto tan brutal, tan implacable, que transformaría para siempre el mundo criminal de Escandinavia. Entre 1983 y 1997, la Gran Guerra Nórdica de Motociclistas se convertiría en el conflicto de pandillas más violento en la historia moderna de Europa. Las cifras son asombrosas. Más de 36 robos en depósitos militares, lanzacohetes usados como armas, asesinatos confirmados y 4 países transformados en un campo de batalla ensangrentado. 2 clubes de motociclistas, los Ángeles del Infierno y los Bandidos, librarían una guerra tan intensa que cambiaría el panorama criminal, pondría a prueba a las fuerzas del orden y crearía leyendas que resonarían durante décadas. Esto no fue solo una disputa territorial. Esto fue una lucha por la supervivencia, el poder y la dominación. En el mundo de los clubes de motociclistas, las rivalidades se intensifican y las tensiones se encienden cuando los clubes chocan por el control territorial, el poder o venganzas personales. En solo 3 años, estos clubes sembrarían el terror en Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. Controlarían millones en comercio ilegal, asesinarían a varios presidentes de clubes y usarían armas de grado militar que convertirían las calles de las ciudades en zonas de guerra. La Gran Guerra Nórdica de Motociclistas es uno de los conflictos de motociclistas más importantes de la historia. Desde 1994 hasta 1997, esta guerra fue una batalla intensa por la supremacía, el territorio y el control del lucrativo comercio de drogas en Escandinavia. 8 miembros del Bullshit MC muertos. 3 presidentes asesinados. Lanzacohetes, granadas, traiciones, emboscadas. Esta no es una historia de criminales. Es una historia sobre la naturaleza humana, sobre lo rápido que la hermandad puede convertirse en derramamiento de sangre, cómo el poder corrompe y cómo una sola chispa puede encender una guerra que lo consume todo a su paso. Bienvenido a la Gran Guerra Nórdica de Motociclistas. Territorio, una palabra que redefiniría la violencia en Copenhague. En los rincones tranquilos de la capital de Dinamarca se gestaba una batalla no declarada. Un conflicto que transformaría a los clubes de motociclistas de grupos rebeldes en ejércitos despiadados. Septiembre de 1983 marcó el inicio de una pesadilla que consumiría a Escandinavia durante los años siguientes. 3 hombres entraron al bar Sopromenaden, con los parches de Bullshit MC brillando, sin saber que estaban entrando en la mira de la historia. Todo comenzaría en septiembre de 1983 en un establecimiento llamado Sopromenaden. Este lugar era como un restaurante, bar y club nocturno al mismo tiempo. Los hechos sobre eso no están del todo claros, pero lo que sí sabemos es que este era un lugar frecuentado por pandillas de motociclistas locales. Pero este establecimiento estaba en territorio de los Ángeles del Infierno. ¿Qué sucede cuando el orgullo territorial se encuentra con la agresión desmedida? Sangre. Mucha sangre. 2 hombres murieron esa noche. Søren Gravel, de solo 20 años, y Flemming Jensen, de 21, se convirtieron en las primeras víctimas de una guerra que consumiría toda una región. Se desató una pelea en un bar con 2 miembros de Bullshit llamados Søren Gravel Grander, de 20 años, y Flemming Hall Jensen, de 21 años, quienes perdieron la vida al ser atacados con cuchillos y botellas. El tercer miembro, Michael Peter Enoch, en realidad logró escapar, aunque resultó gravemente herido. Estas fueron las primeras muertes de la guerra de motociclistas de Copenhague. Los Hells Angels no solo peleaban, ejecutaban. Bent Blondie Nielsen, su sicario, recibió 16 años por doble asesinato. El que recibiría la sentencia más dura fue Bent Svani Nielsen, más conocido como Blondie, y recibió 16 años por doble asesinato. Pero la prisión no era un castigo, era gasolina para el fuego. Los números contaban una historia escalofriante. Para 1988, 8 miembros de los Bullshit MC yacían muertos. Pero sucede algo interesante, los líderes de Bullshit seguían siendo asesinados. Así que no sé si ya lo mencioné, creo que tuvieron 8 muertes. 3 presidentes asesinados. El más infame, Macrell. Le dispararon 16 veces en su propio auto. Su esposa apenas logró escapar de la lluvia de balas asesinas. Unos años después, Jonka mató probablemente al líder más fuerte que jamás tuvieron. Su nombre era Mackerel.
Y Jonka mató a Mackerel justo frente a su esposa. Lo acribilló a balazos con una ametralladora. Jorn Jonke Nielsen, el gatillero, se convirtió en una leyenda. Un fantasma que huyó a Francia y Canadá, dejando tras de sí una estela de terror. Cristiania ya no era solo una comuna, era una zona de guerra. Millones de dólares en comercio de cannabis estaban en juego. Bullshit MC controlaba el mercado, pero los Hells Angels querían meterse en el negocio. Cada transacción se convirtió en una posible emboscada. Los residentes locales observaban impotentes cómo la violencia transformaba sus calles en un campo de batalla donde la supervivencia era la única moneda. 1988 llegó en silencio, demasiado en silencio. Bullshit MC se rindió. Vendieron su club, quemaron sus chalecos. Pronto se disolvieron en 1988. Las últimas palabras de la gente de Bullshit vinieron de su último presidente, Jan Michael Lind, también conocido como Curl, quien llamó a los Hells Angels y dijo que habían vendido su sede y quemado sus chalecos. Una sola llamada telefónica confirmó lo que todos ya sabían. Los Hells Angels habían ganado. Y en 1988 se detuvieron, lo dejaron, dijeron que ya no querían hacer esto y cedieron ante los Hells Angels ahí. Y eso parecía ser el final de todo. O eso pensaban, porque acechando en las sombras estaba surgiendo una nueva amenaza. Los bandidos recién llegados de Texas. Hambrientos, implacables y no venían a negociar. La gran guerra nórdica de motociclistas estaba a punto de comenzar. Oigan, hermanos, cansados de las tonterías y la censura de YouTube, es hora de liberarse. Por eso me pasé a Patreon, donde puedo traerte el contenido crudo y sin censura que tanto deseas. Únete a mi equipo en Patreon y obtén un paquete increíble. Acceso exclusivo anticipado a todos los videos días antes que en YouTube y una experiencia de visualización 100% libre de anuncios. Debates en la comunidad sin censura y sin restricciones, el doble de contenido. 2 videos increíbles cada semana, acceso VIP. Interacción directa conmigo, información exclusiva. Actualizaciones del mundo Vicor que no encontrarás en ningún otro lugar. ¿Listo para unirte a la élite? Haz clic en el enlace de Patreon ahora. Tu apoyo no solo nos mantiene en marcha, alimenta una revolución de contenido sin censura ni restricciones. Únete ahora y desbloquea un mundo de beneficios exclusivos. El triunfo fue fugaz. Los ángeles del infierno creían que habían conquistado Dinamarca, borrando a Bullshit MC del mapa. De todos modos, con la guerra terminada, los Ángeles del Infierno se convirtieron en el club de motociclistas dominante en Dinamarca. Pero la victoria es una ilusión peligrosa, especialmente cuando nuevos depredadores están al acecho. Desde los vastos paisajes de Texas llegó una fuerza que reescribiría las reglas del conflicto territorial. Los bandidos, un club construido sobre el caos, el orgullo y una insaciable hambre de poder. ¿Quiénes eran estos recién llegados? Más que solo otro club de motociclistas. El término «los del 1% no era solo una etiqueta, era una declaración de guerra. A principios de los años 90, los bandidos habían puesto la mira en Europa, con Escandinavia firmemente en su punto de mira. Hasta que los bandidos empezaron a abrirse camino poco a poco en Europa, y todo comenzó primero en Francia y Marsella, supongo que así lo pronuncio. Había un pequeño club ahí que se convirtió en bandidos. Y esa fue la primera vez que los bandidos plantaron su bandera en Europa. No entraron disparando a lo loco. No, fueron más inteligentes, estratégicos, pacientes. 1993 se convirtió en su año de invasión calculada. ¿Su primer movimiento? Alianzas. Los restos de los Bullshit MC, ahora una sombra de lo que fueron atraídos a la órbita de los bandidos. Empecé a recibir quejas de miembros escandinavos, específicamente daneses, de que los bandidos estaban muy interesados en plantar su bandera en los países escandinavos, y aparte de que, ya sabes, los Hells Angels no los querían ahí, estaban cortejando a exmiembros de Bullshit MC. Otros clubes como los Morticians MC, cansados del férreo control de los Hells Angels, empezaron a seguirlos. La red de los bandidos creció silenciosamente como un cáncer que se extiende bajo la piel del inframundo criminal. ¿Se trataba solo de territorio? Nunca es tan simple. Esto era una guerra de ideologías. Los ángeles del infierno representaban el control, la dominancia,
Llevaban sus símbolos, su orgullo. Pero los bandidos, ellos eran fuego, siempre ardiendo más fuerte, siempre buscando más. No se trataba de dinero ni de drogas. Se trataba de demostrar que eran el club más poderoso de Europa. Así que todos los miembros con los que los ángeles del infierno escandinavos tenían problemas ahora estaban solicitando unirse a los bandidos, ya sabes, convertirse en bandidos y representar a los bandidos en Europa. Los números contaban su propia historia de expansión. En 1992 establecieron su primer capítulo en Trondheim, Noruega. Para 1993, Suecia se convirtió en su siguiente objetivo, absorbiendo a los Dirty Dragons MSC en Malmö. Los Hells Angels, que antes se consideraban intocables, ahora se encontraban luchando en múltiples frentes. Esto llevó a la expansión de los Hells Angels por toda Escandinavia, con el siguiente capítulo por abrirse en Noruega. Trondheim, con los Roadies MSC siendo el primer capítulo noruego de los Hells Angels en 1992 y el de Suecia. Poco después, los Dirty Dragons MSC de Malmö también fueron incorporados en 1993. Supuestamente a los Dirty Dragons MSC se les permitió entrar y fueron respaldados por los Hells Angels daneses porque, al parecer, derrotaron a otros dos clubes locales por el derecho de ser Hells Angels y portar los colores de su club. Su monopolio se estaba desmoronando. La adaptación se convirtió en el arma más poderosa de los bandidos. Mientras los Hells Angels se enfocaban en preservar su reputación, los bandidos se concentraban en expandir su poder. Un capítulo en Dinamarca no era suficiente. Querían una fortaleza nórdica, un imperio territorial que haría que sus predecesores parecieran aficionados. Estaban a punto de sonar los primeros disparos. En 1994 la tensión latente explotaría. La Gran Guerra Nórdica de motociclistas ya no era una posibilidad, era una inevitabilidad. Los bandidos habían llegado y estaban listos para arrasar con todo. Todo estaba listo, las piezas estaban en su lugar. El caos se acercaba. La violencia estalló como una válvula de presión olvidada. Para 1994, lo que había estado hirviendo bajo la superficie de Escandinavia se transformó en un infierno incontrolable. Los bandidos y los ángeles del infierno ya no solo peleaban por territorio, estaban luchando por sobrevivir. Entonces, para dar una idea clara, ahora tienes dos grandes pandillas rivales acumulando capítulos en los países nórdicos, ganando poder poco a poco en ambos bandos, lo que desató una guerra fría entre pandillas de motociclistas. Guerra fría entre los Hells Angels y los bandidos. Aunque la Guerra Fría pronto escalaría a través de sus clubes afiliados. Esto no era un simple conflicto de pandillas. Esto era una guerra total. ¿Cómo escalan un conflicto los clubes de motociclistas? Con una creatividad aterradora. El primer gran golpe llegó en febrero de 1994, una noche que sería recordada en leyendas susurradas. Un club nocturno se convirtió en un campo de batalla cuando los ángeles del infierno emboscaron a miembros de los bandidos. Se escucharon 13 disparos rompiendo la tranquilidad de la noche. El verdadero inicio de la guerra ocurrió a principios de febrero de 1994, cuando varios miembros de los bandidos en Dinamarca fueron emboscados por los ángeles del infierno en un club nocturno mientras celebraban una fiesta en la azotea. Con 13 disparos que se escucharon por todos lados, esto resultó en la primera muerte oficial de la guerra. Haken Bowman, un asociado de los ángeles del infierno, murió. Otros 3 resultaron heridos. Un mensaje brutal enviado con sangre y balas. El uso de armamento de grado militar lo cambió todo. En febrero, aquí está. Un cohete antitanque es disparado contra la sede de los Ángeles del Infierno. No estaban jugando. No había dinamita debajo de los autos. No, solo se pararon frente a ese club y corrieron esa cortina. En febrero de 1994, varios miembros de los bandidos irrumpieron en un arsenal sueco y robaron 16 lanzacohetes antitanque Bofors de hombro, junto con un montón de otras armas y municiones. Lanzacohetes. Ahora los motociclistas tenían lanzacohetes. Pero estas cifras son solo estimaciones, ya que los ejércitos danés y sueco se han abstenido de publicar los números exactos. Los bandidos respondieron con una audacia sorprendente. En marzo de 1994 atacaron la casa club de los rebeldes en el sur de Suecia usando un lanzacohetes. La explosión fue catastrófica, milagrosamente no hubo víctimas.
Pero el mensaje fue más que claro. Ellos iban en serio y ningún objetivo estaba prohibido. Las tácticas revelaron diferencias fundamentales entre las pandillas. Los atentados con bombas se convirtieron en una aterradora marca registrada de esta guerra, ya que los clubes rivales atacaban las casas club de los demás, negocios e incluso a civiles inocentes atrapados en el fuego cruzado. Los ángeles del infierno preferían ataques precisos y dirigidos, golpes quirúrgicos diseñados para enviar un mensaje. Los bandidos eran el caos encarnado, agresivos, impredecibles, dispuestos a usar el caos como un arma estratégica. Cada ataque era una declaración, cada bala una declaración de guerra. A mediados de 1994 el conflicto se había extendido. Noruega se convirtió en un campo de batalla. Finlandia le siguió rápidamente. Los bandidos establecieron un nuevo capítulo en Finlandia, con la mira puesta en Overkill MC y Ironhawk MC para sumarlos a sus filas. Estallaron tiroteos en las calles de Helsinki. Los ángeles del infierno vieron esto como un desafío directo a su dominio nórdico. Ningún club podía permanecer neutral. El 22 de junio, en Finlandia, el presidente de Clam MC es asesinado a tiros por un miembro de Los Ángeles del Infierno. La escena de motociclistas nórdicos se transformó en un campo minado. La violencia escaló rápidamente mientras la guerra se extendía por las fronteras escandinavas. Los asesinatos, ejecuciones y emboscadas se volvieron cosa de todos los días, lo que llevó a un clima de miedo y anarquía. Ningún club de motociclistas estaba a salvo del baño de sangre. Cada club independiente se vio obligado a elegir un bando, ángeles del infierno o bandido. A medida que los clubes más pequeños eran obligados a alinearse con los ángeles del infierno o los bandidos, enfrentaban graves consecuencias si se resistían. Aquellos que no elegían corrían el riesgo de convertirse en daño colateral en una guerra que rápidamente se salía de control. ¿Quién sobreviviría? La respuesta estaba escrita con sangre. Tanto los ángeles del infierno como los bandidos estaban completamente decididos a tallar sus imperios en la propia carne de Escandinavia. Las calles contarían la historia, una narrativa de violencia, ambición y conflicto implacable. La guerra apenas había comenzado. El año 1995 estuvo marcado por una violencia implacable que solo parecía salirse aún más de control. Para este momento, los ángeles del infierno y los bandidos ya no eran solo dos clubes rivales. Eran dos imperios enfrascados en una amarga lucha por el dominio total de Escandinavia. La lucha se extendió a través de las fronteras, cobrando vidas y destruyendo todo a su paso. Fue la muerte de Michael Lundgren, el presidente de los bandidos en Suecia. Eso resultó ser el punto de inflexión más significativo de la guerra. El 17 de julio de 1995, Lundgren iba en su motocicleta de regreso de una visita al Undertaker's MC en Helsinki cuando ocurrió la tragedia. El 17 de julio de 1995, el presidente de los bandidos en Suecia, un tal Michael Lundgren, regresaba a casa después de una visita al Undertaker's MC en Helsinki. No viajaba solo y llevaba a un miembro con él, aunque mientras iban en camino, la motocicleta del otro tipo se descompuso. Así que en vez de detenerse, Michael siguió conduciendo hacia Helsingborg. Un auto se le emparejó y sin previo aviso, el conductor le disparó, alcanzando a Lundgren con varias balas a pesar de su chaleco antibalas. Los agresores luego lo sacaron de la carretera y, al estrellarse contra el suelo, el auto lo atropelló. Pero mientras conducía, un auto se le emparejó y le disparó varias veces con lo que se creía que era un Carl Gustav M45. Aunque llevaba un chaleco antibalas, una de las balas logró penetrar. Y si la bala no lo mató, entonces el hecho de que chocara y luego fuera atropellado por un auto ciertamente lo hizo. Su cuerpo fue encontrado más tarde y al principio, las autoridades creyeron que fue un accidente. No fue hasta que descubrieron las heridas de bala que se dieron cuenta de que esto no era un simple accidente de carretera. La muerte de Lundgren fue un golpe devastador para los bandidos. No solo fue la pérdida de un líder, fue un ataque directo a sus propios cimientos. Y la represalia llegó rápidamente. En una demostración de fuerza y desafío, los bandidos lanzaron un ataque contra las casas club afiliadas a los Ángeles del Infierno en toda Escandinavia, usando su ahora infame arsenal para enviar un mensaje. Lanzacohetes, granadas y rifles automáticos, todos se estaban usando. Ya no era solo violencia callejera, esto era una guerra total. Los bandidos no se detuvieron con el asesinato de Lundgren. Continuaron contraatacando los bastiones de los Ángeles del Infierno, bombardeando casas club
y dejando un rastro de destrucción. En un incidente, una casa club de Los Ángeles del Infierno en Helsinki fue atacada con un cohete antitanque, causando daños enormes, pero milagrosamente sin víctimas fatales. La escalada de esta violencia era un mensaje claro. Los bandidos no se dejarían intimidar. Ellos estaban sedientos de sangre y estaban dispuestos a llegar a extremos para demostrarlo. En 1995 los bandidos dispararon otro cohete antitanque contra un club de aspirantes de Los Ángeles del Infierno en Helsinki. Luego, el 26 de julio, no se detuvieron ahí. Dispararon otro cohete antitanque contra un club de aspirantes de Los Ángeles del Infierno en Helsingborg. Mientras tanto, Los Ángeles del Infierno estaban lejos de quedarse de brazos cruzados. A medida que su rival se hacía más fuerte, lanzaron su propia contraofensiva. En Suecia, Los Ángeles del Infierno atacaron una reunión de los bandidos, matando a varios miembros e hiriendo a otros. Ya no se trataba solo de saldar viejas cuentas. Se trataba de durar más que el rival. Los Ángeles del Infierno sabían que no podían permitirse perder el control de Escandinavia, y cada ataque de los bandidos era un desafío directo a su reinado. Para finales de 1995, la guerra había escalado más allá del punto de no retorno. Los clubes más pequeños se vieron obligados a elegir un bando. Las calles antes tranquilas de Copenhague, Malmö y Helsinki se habían convertido en campos de batalla, y nadie estaba a salvo. La policía estaba bajo una presión inmensa, realizando múltiples redadas en un intento de detener el flujo de armas y drogas que financiaban la violencia. Pero cada redada solo parecía provocar más conflictos, y cada arresto se convertía en una nueva venganza. La guerra se había convertido en un monstruo, y nadie parecía capaz de detenerla. Mientras los cuerpos seguían acumulándose, la pregunta seguía siendo, ¿quién ganaría finalmente esta sangrienta guerra? Para 1996, la Gran Guerra Nórdica de Motociclistas se había transformado en una bestia incontrolable. La violencia no solo había diezmado a los clubes de motociclistas, sino que también había puesto en vilo a regiones enteras de Escandinavia. La guerra ya no se trataba solo de ganar territorio, se trataba de sobrevivir. Tanto Los Ángeles del Infierno como los bandidos estaban contra la pared, y nunca antes habían estado en juego tantas cosas. El año comenzó con otro recordatorio brutal de lo que estaba en juego. En Noruega, una sede de Los Ángeles del Infierno en Hammer fue bombardeada por miembros de los bandidos usando explosivos caseros. No era solo un mensaje, era una declaración de guerra. El ataque dejó el edificio en ruinas, pero milagrosamente no había nadie dentro en ese momento. Finalmente, llegamos a 1996, que en mi opinión fue el año más impactante de la guerra por algunas de las cosas más locas que ocurrieron. Y parecía que los bandidos querían ampliar su influencia con ataques con explosivos. Primero lanzaron una bomba a un club de Hells Angels en Hamar, Noruega, y luego siguieron con un ataque con bombas incendiarias a otro club y a un estudio de tatuajes en Oslo. Los bandidos, que habían estado aumentando su presencia en toda Escandinavia, ahora estaban enviando un mensaje que se sentiría mucho más allá de las fronteras de Dinamarca. No pasó mucho tiempo para que los Hells Angels tomaran represalia. En Helsinki, la sede de los bandidos fue atacada por un grupo de Hells Angels armados con AK-47. 2 miembros de los bandidos resultaron heridos, uno de ellos, el vicepresidente del capítulo finlandés, quien más tarde murió a causa de sus heridas. Sin embargo, los Hells Angels optaron por un ataque mucho más preciso. Los Hells Angels preferían ataques precisos en comparación con la opción más ruidosa y destructiva de los explosivos. Así que el 1 de marzo pusieron su plan en marcha atacando primero un club de los bandidos en Helsinki. Lograron herir a 2 miembros, uno de los cuales era el vicepresidente Jarkko Kokko, quien murió a causa de sus heridas unos días después. Esto marcó el comienzo de una escalada que definiría el resto de 1996. La violencia se volvió aún más pública y descarada, y luego vino el ataque en el aeropuerto. Quiero decir, era una guerra muy seria, tuvieron un tiroteo en un aeropuerto internacional. En Malmö, un miembro de Los Ángeles del Infierno abrió fuego contra un grupo de bandidos en medio de un club nocturno lleno de gente. Se escucharon los disparos, hiriendo a varias personas. Pero una vez más, milagrosamente, nadie murió. A medida que la guerra se prolongaba, el uso de armas de uso militar se volvió algo común. Los bandidos, que ya tenían fama de usar lanzacohetes y granadas,
continuaron intensificando sus ataques. Usaron metralletas y rifles automáticos, acribillando a varios miembros de los bandidos en el corazón de la ciudad. Los bandidos, que se habían vuelto cada vez más confiados, fueron tomados por sorpresa. Esa noche las calles de Copenhague se tiñeron de sangre. A mediados de 1996, ambos bandos estaban enfrascados en una brutal guerra de desgaste. Ni los ángeles del infierno ni los bandidos estaban dispuestos a rendirse. En Oslo, la policía realizó múltiples redadas, pero las bandas de motociclistas siempre iban un paso adelante, ocultando armas y drogas en escondites secretos por toda la ciudad. Cada vez que las autoridades parecían ganar terreno, la violencia volvía a estallar, manteniendo a todos en vilo. La guerra alcanzó su punto máximo en agosto de 1996, cuando ambos bandos decidieron escalar el conflicto más allá de las armas y las bombas. Los bandidos lanzaron un atrevido ataque contra una casa club de Los Ángeles del Infierno en Helsingborg, usando un lanzacohetes robado. La explosión fue tan poderosa que hizo colapsar el edificio, lanzando escombros por el aire. De nuevo, nadie murió, pero la brutalidad del ataque fue una señal escalofriante de hasta dónde habían llegado las cosas. Parecía que no había salida. La gran guerra nórdica de motociclistas se había convertido en un ciclo de violencia que se retroalimentaba. Cada ataque llevaba a más represalias, y cada represalia llevaba a más derramamiento de sangre. Los gobiernos de Escandinavia, desesperados por detener la carnicería, intensificaron sus esfuerzos. Pero la guerra continuó, indomable. Al llegar el fin del año, la pregunta seguía siendo, ¿quién quedaría en pie al final? Tanto los ángeles del infierno como los bandidos habían sufrido pérdidas devastadoras, y no había señales de que la violencia fuera a disminuir en un futuro cercano. La guerra había llegado a su punto máximo, pero aún no había terminado. Y con cada día que pasaba, el derramamiento de sangre solo parecía empeorar. El silencio cayó en 1997. La violencia explosiva que había consumido Escandinavia durante una década comenzó a disminuir. La gran guerra nórdica de motociclistas terminó no con una batalla final, sino con una tregua. Nuestro trabajo era negociar la paz entre los bandidos en Dinamarca y los ángeles del infierno en Dinamarca, y al final lo lograron. Y creo que fue completamente porque George Wegers y yo negociamos eso. No lo creo, pero pienso que tuvimos mucho que ver en ello. Sabes, fuimos muy firmes en, dejar esto atrás. Yo hice varios viajes a Europa para hablar con todos. No hubo un verdadero vencedor. Los ángeles del infierno dominaban Dinamarca, pero la influencia de los bandidos se extendía ampliamente por Noruega y Suecia. Demasiados muertos, demasiados cuerpos destrozados. El cerco policial se había estrechado. Para 1997, después de años de derramamiento de sangre y un número creciente de muertes, finalmente se logró una tregua entre los ángeles del infierno y los bandidos. La guerra había cobrado un alto precio en ambos bandos, con los clubes perdiendo miembros, enfrentando cargos criminales y experimentando divisiones internas. Los clubes más pequeños desaparecieron. Morbitz MC cayó en el olvido. Los rebeldes MC quedaron destrozados. Incluso los poderosos ángeles del infierno perdieron una cantidad significativa de miembros. Su control sobre Cristiania, que antes era absoluto, se debilitó gravemente. La policía se convirtió en la verdadera ganadora. Infiltraron las pandillas de motociclistas, arrestaron a figuras clave y desmantelaron los últimos bastiones. A finales de los años 90, estas organizaciones que antes eran temidas no eran ni la sombra de lo que fueron. Pero la cultura es inmortal. Surgió una nueva generación de motociclistas más sutil, más clandestina, pero igual de peligrosa. Las cicatrices de la gran guerra nórdica de motociclistas se sentirían durante generaciones. El deseo de poder, respeto y dominio nunca desapareció realmente. El ciclo de violencia continuó, solo que de manera diferente. En las sombras donde nacen los forajidos, la leyenda de la gran guerra nórdica de motociclistas viviría como un testimonio del conflicto humano, la hermandad y la delgada línea entre el orden y el caos. Sin embargo, aunque la tregua puso fin oficialmente al conflicto abierto, las tensiones y rivalidades aún ardían bajo la superficie.